Bueno, pues vamos a iniciar con Romanos capítulo 8, versículo 9 al 16. Y vamos a seguir con, pues ya con una vida nueva en Cristo y ya las ventajas que tenemos ya como hijas de Dios, que es lo que hemos estado viendo. Y vamos a leer del versículo 9 al 16. Le voy a dar lectura. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Y quité el 17, aunque es el mismo párrafo, pero ese va más ligado a lo que continúa, entonces me quedé en el 16. Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver, agarrarle la onda a porque no le agarro mucho la onda. Bueno, en el versículo 9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a ver algunas palabras aquí. Fíjense que aquí vivís o vivir, no viven, no es la palabra que conocemos como zoe, que es vida, que ya ven que siempre les decía, cada que aparece la palabra vivir o vive, es zoe o alguna de sus derivados, pero en esta ocasión no, se tradujo así, pero en realidad la palabra es eimi, que quiere decir existo o soy. Es diferente a vivir, porque Zoe habla de una vida en plenitud, también habla de la vida eterna, también de revivir, incluso la palabra Zoe. Pero esta palabra más bien es de existencia o de quién eres tú, porque dice, ustedes, dice el versículo 9, mas ustedes no viven según la carne, y podría decir, más ustedes no existen según la carne, ustedes no son según la carne, ustedes no deben de ser según la carne, que es diferente a la vida a la que se refiere la palabra griega zoe. Ajá. Como el nombre que le ponen a las niñas. Ajá, sí, por eso les ponen zoe porque es vida, ¿no? Vida. El diccionario Teyer lo traduce como ser, existir, suceder o estar presente. Entonces, si dijéramos estar presente, dice, mas ustedes no están presentes en la carne. Ajá. Obvio que sí, en el cuerpo sí, pero estamos hablando ya en sentido de cosas espirituales. No estamos hablando de cosas comunes, sino de cosas espirituales. Entonces, aquí carne no se refiere a mi cuerpo físico, sino se refiere a la manera de vivir, a los apetitos carnales. No se está refiriendo a mi cuerpo, ¿no? Se está refiriendo, ustedes ya no viven según esos apetitos que tienen que ver con la carne, con lo material, con nada espirituales, ¿no? Con los deseos. Con los deseos, ajá. Y dice, ya ahora ya no estamos, ya no existimos, ya no estamos presentes en la carne, sino en el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Hay que poner mucha atención cuando estamos hablando con mayúsculas o minúsculas, porque espíritu con mayúscula ya saben que se refiere a Dios. Ajá, el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, ya no están presentes, ya no existen según la carne. Ahora nuevas criaturas somos. Y al ser nuevas criaturas, ahora existimos y somos y estamos presentes, pero según el Espíritu. El Espíritu de Dios, no mi espíritu, sino el Espíritu de Dios. Entonces ahora yo ando en el Espíritu.
ya no en la carne. Y bueno, esto siempre y cuando el Espíritu de Dios more. Y vamos a la palabra morar. La palabra morar es del griego oikeo, que quiere decir ocupar una casa, es decir, residir, figuradamente habitar, permanecer, quedarse y por implicación cohabitar. Entonces, el Espíritu Santo, cuando tú tienes verdadera fe en Él, Él hace algo que aunque no se ve con tus ojos carnales, sí sucede. Y después se nota cuando una persona tiene morando al Espíritu Santo. Pero esto es algo que no se puede manipular. Por lo tanto, si tú no puedes andar en el Espíritu, tal vez el problema es porque el Espíritu no está cohabitando tu corazón. No está viviendo, no está permaneciendo. Ahora, vean cómo dice la palabra permanecer. El Espíritu no va y viene. El Espíritu no es un indeciso. Ni es pusilánime de que piensa hoy una cosa y mañana piensa otra. Hoy piensa que tú eres su hija y mañana piensa que ya no. No, el Espíritu no es así. No, pues no. Dios es inmutable, incambiable. Entonces, no tiene variación, ¿no? Ni sombra de variación, dice. Entonces, Él permanece. Cuando Él toma por habitación el corazón de una persona, Él no se sale. Él ahí permanece. Entonces, si tú tienes esa permanencia del Espíritu Santo en tu corazón, entonces tú ya no estás presente según la carne, sino según el Espíritu. Por eso está diciendo, si es que el Espíritu está ahí en tu corazón. Si no está en tu corazón, obvio, tú estás presente en la carne. Entonces, ¿esto de qué sirve? ¿Para que dudemos de la salvación? No, para los que son salvos. Pero para los que se creen salvos, deben de dudar, pero de esa creencia, ¿no? Ah, caray, yo me creo salvo, pero sigo viviendo en la carne, algo está pasando, ¿no? Ahí es donde entra la evaluación, ¿no? Bueno, dice la Nueva Biblia Vida. Veamos cómo la traducen otras versiones. Pero ustedes no son así. ¿Ya ven cómo no dice no viven? Sino dice ustedes no son así como carnales. Ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Efectivamente no es. Es que el cristianismo no tiene que ver con actitudes o costumbres o hábitos. El cristianismo es un cambio interno. También espiritual, ¿no? Totalmente espiritual. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, eres cristiano. Si el Espíritu Santo no mora dentro de ti, así vayas a la iglesia, te portes lo mejor que puedas, no eres cristiano. Por eso vamos a encontrar mucha gente que es muy recta, muy moral, pero no cristiana. Pero son trapos de inmundicia. Sí, pero no son cristianos. Y entonces... La moralidad del ser humano, ¿no? Exacto. Y sí puede ser que sean muy correctos, incluso hasta más correctos que un cristiano, ¿no? Pero si no tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos, no son cristianos, no se pueden llamar cristianos, ¿no? Bueno, Nueva Traducción Viviente dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, aunque la traducción como tal no es dominados. Lo quise añadir Nueva Traducción Viviente por lo siguiente. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ajá, entonces, no hay forma. Si el Espíritu Santo no permanece en ti, y no es porque les digo, Él no cambia de opinión. Él una vez que entra, Él permanece. Entonces, si el Espíritu Santo no tiene esa permanencia en tu corazón, no hay forma en la que tú puedas vivir conforme al Espíritu. Vivirás conforme a reglas, y pasaría lo que con los judíos. Ellos vivían conforme a la ley. Y sí, hacían muchas cosas que decía la palabra de Dios, pero nada más las hacían. Como tal, ellos no eran pueblo de Dios, como también ya lo vimos en Romanos. No es judío aquel que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro. Entonces no es cristiano aquel que lleva una apariencia de cristiano, ni el que se dice ser cristiano, sino aquel que lo es por dentro. Entonces, obvio, lo que hay dentro se exterioriza. Obvio que sí. Porque también, así como les digo, sí nos vamos a encontrar casos donde va a haber gente muy moral,
pero no cristiana. Pero también va a haber gente que se sienta cristiana y muy inmoral. Tampoco es coherente. No. Tampoco. O sea, el cristiano tiene coherencia en su vida. Sabemos que de repente cae. Ya no me voy a adelantar porque aquí lo vamos a ver. Biblia, la palabra hispanoamericana. Pero ustedes no viven entregados a esos apetitos, sino al Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes, el que carece del Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. No, lo está diciendo ¿No? bien claro. Sí. ¿No? Que no es hijo de Dios. Parece No. que estaba dando una clase ahorita, o sea, explicando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, vámonos al Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Entonces, vean, el mundo no puede recibir, alguien que anda conforme a la carne, no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Cierto que todas las que estamos aquí andábamos conforme a las obras de la carne, pero en algún momento Cristo nos llamó, como llamó a Abraham. ¿Y cómo respondió Abraham a ese llamado? Con fe. ¿Y cómo respondiste tú a ese llamado? Con fe. Entonces, al momento que tú pones fe en Cristo, eres justificado. Y al momento que eres justificado, pasa todo. Lo que estamos viendo, no solo una cosa, un montón de cosas. El Espíritu Santo hace habitación en tu corazón. Y permanece ahí. No, hombre, ¿y si Él está dentro? Entonces Él está arreglando todo. Por eso la vida de un cristiano siempre va en mejoría. Nunca en como el cangrejo. La vida del cristiano siempre va mejorando porque el que está adentro no es ningún desordenado, ni sucio, ni flojo. Imagínense, como decía Sandy ahorita de que estaba platicando, que le hablaba a su esposo y estaba dormida o acostada, obvio porque se sentía enferma, ¿no? Pero nosotros no pensemos que el Espíritu Santo va a estar así dentro de nuestro corazón. No. ¿Qué haces, Espíritu Santo? Aquí acostado. No, pues ¿cómo crees? No. O sea, o nada. ¿Qué haces, Espíritu Santo? Nada. Aquí, pasando el tiempo. No, Él está activo. Y obvio que está sacando la basura para afuera. Entonces, obvio que la vida de un cristiano siempre es en mejoría. Siempre. Entonces, si no va en mejoría y cada vez va en retroceso, ¿quién estará habitando ese corazón? ¿Estará habitado o tal vez está vacío? ¿No? Y está acumulando como una casa abandonada. Está acumulando mugre, ¿no? Todo el mundo llega y le echa basura. Crecen las hierbas malas. ¿Qué más? El polvo. Hasta luego solito el moho se empieza a acabar la casa. Entonces, una casa deshabitada es una casa que va a estar sucia. Si tu casa está deshabitada, si tu corazón está deshabitado, es un corazón que va a estar sucio, cada vez más sucio. Y luego peor si está habitado por malos habitantes, ¿no? Vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Este versículo hay que tener cuidado, también se puede utilizar mal. Ajá, porque dice, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, ya ves, mi cuerpo está muerto y sigue pecando, pero mi espíritu está vivo. No, está mal. Entonces vamos a ver otras. Aquí no hay otra palabra. Las palabras que tenemos, aquí sí ya las hemos visto. El espíritu vive, esa palabra vive, esta sí es Zoe, esta sí, ajá. Entonces, si mi espíritu, si está dentro de mí el Espíritu Santo, si Cristo está dentro de mí, mi espíritu vive. O sea, mi espíritu tiene vida eterna. Lo que ya sabemos. A causa de la justicia de Dios, no porque yo sea justo. Exacto, ¿qué es justicia de Dios? La obra de Jesucristo en la cruz. Por eso es que mi espíritu vive. Entonces, vamos a ver las versiones y lo voy a explicar un poquito mejor. Dios habla hoy, dice, pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. ¿Ven cómo le cambia el significado? Sí. O sea, ¿qué significa? Esta muerte a causa del pecado no está hablando de que yo puedo seguir viviendo en pecado. Está diciendo que me voy a morir físicamente.
literalmente, me voy a morir. ¿Por qué tengo que morir? Porque el alma que pecare se Porque morirá. mi cuerpo es carne. No, no es, porque ya mi no es cuerpo- por eso. Porque heredé el No, pecado. Porque no. yo heredé el pecado. ¿Mande? Porque en mi cuerpo traigo el pecado. No. Heredé el pecado. Porque todos tenemos que morir, de alguna forma está establecido en la palabra. Exactamente, porque ya está establecido. Desde Adán se estableció que todo ser humano iba a morir por causa del pecado. Ajá. Pero ya no puedes decir el alma que pecare morirá, no, porque ese versículo está hablando de muerte eterna. Entonces, sí, yo pequé, pero Cristo me ha vivificado. Amén. Entonces yo ya esta alma ya no va a morir, esta alma ya no va a morir, esta alma es eterna, el espíritu es eterno, el alma es eterna, mi cuerpo es mortal. Sí. Eso es algo que no cambió. ¿Por qué? Porque este cuerpo es susceptible al pecado. Y como este cuerpo sigue pecando, no practicándolo, sigue pecando, que es diferente, este cuerpo debe morir para que yo sea totalmente glorificada. No puedo ser glorificada con esto a medias. Pero por eso dice, yo ciertamente voy a morir, estoy destinada a morir. Sí, estoy destinada a morir. No a seguir pecando, sino estoy destinada a que me atropellen y me apachurre el tráiler y ahí quedé, ¿no? O me agarren a palazos y ahí quedé. O me dé un infarto y ahí quedé. A esa muerte se refiere, no se refiere a seguir muertos en delitos y pecados. Porque muchos podrían decir, ¿ya ves? El cuerpo está muerto en el pecado, entonces sigo pecando porque mi cuerpo está muerto en el pecado. No, no. Entonces- Está hablando sobre el principio que Dios estableció. De que está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. A eso se refiere, no se refiere a que vivas pecando. Y luego dice, nueva traducción viviente, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá, por causa del pecado el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Sí, aunque yo voy a pasar a un momento donde ya voy a morir, no voy a morir. Porque Dios me da vida. A eso se refiere. Y la vida eterna, les dije, comienza desde que tú pones tu fe en Jesucristo. Desde ahí ya tienes vida eterna en espiritual. La vida eterna carnal, esa no existe. Porque aún los que queden vivos para cuando llegue nuestro Señor Jesucristo serán transformados. Entonces la carne no va a vivir para siempre. La que va a vivir para siempre es el alma. Pero el alma que crea en el Señor Jesucristo. Y entonces, como dice Normita, el alma que pecare esa morirá, sí, porque no ha sido justificada por Cristo. Entonces ahí se aplica. Yo también tenía ese designio de parte de Dios, tenía ese destino, pero por la misericordia de Dios, Él ha cambiado mi destino. Amén. Bueno, traducción lenguaje actual. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Entonces esta está bien clara, ¿no? Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Aquí está claro, Y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, hay una diferencia de ahora esta vida que vivo en la carne. Y aquí carne sí se está refiriendo no a los pecados, sino a lo físico. Como Pablo que estaba diciendo allá a los Gálatas, estoy aquí físicamente, sigo vivo, y la vida que vivo aquí en la carne, ya la vivo en fe. Ya diferente a como la vivía antes. Que ya son nuestras acciones diferentes, ya ya todo lo que hago lo hago en fe. dirigidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Exactamente, por eso dice, con Cristo he sido crucificado y ahora lo que vivo lo vivo en fe. Diferente, ya no vivo en pecado, ahora vivo en fe, que es diferente. Entonces, quien quiera apoyar esa doctrina de que podemos seguir pecando y aún así ser hijos de Dios, Es una necedad. es una mentira, no es real. Entonces, obvio, también dice la palabra que seguimos pecando, claro, porque todavía vivo en esta carne. Pero es diferente. Aquí mismo en esta sección del capítulo 8 que vamos a ver hoy, nos va a hablar de esa diferencia, de cómo es un verdadero hijo de Dios y cómo es uno que se siente hijo de Dios.
Es muy diferente. Y aquí prácticamente ya no está hablando de los que no creen, sino está hablando de los que creen y de los que dicen creer. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, está diciendo que en las congregaciones hay dos audiencias. Ajá. Unos que son hijos y otros que no son, que creen que son, pero no son. Ajá, sí, exactamente. Versículo 11. Eso es delicado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Ahora, aquí hay algo bien misterioso. Igual la palabra levantar es la palabra resucitar, la misma que ya vimos de resucitar. Entonces no la puse. Vivificará, la misma. Esta es un derivado de Zoé. Es la misma, o sea, vida. Entonces, Dar vida. dar vida. Entonces, déjenme ver si puse una palabra. Ah, no, sí puse vivificará. Vivificará. A ver, vivificará. Ah, sí es un derivado de Zoé, pero está bien rara, no la voy a decir. Que significa revitalizar, literal o figuradamente. Pero fíjense, el diccionario Teller me gustó mucho cómo lo puso, porque dice producir vida, engendrar o dar a luz. Hacer vivir, hacer que algo viva por el poder del espíritu para despertar y vigorizar, para restaurar, para aumentar la vida, dotado de nuevos y mayores poderes de vida y metafóricamente semillas que cobran vida. Entonces, si está diciendo aquí en el versículo 11, el que levantó de los muertos, o sea, el mismo que levantó de los muertos a Jesucristo, hará todo esto con ustedes. Para empezar, nos engendró, Sí. ¿no? Nos dio a luz. Por eso somos de Cristo. Pero también ya si estamos, ya fuimos engendrados y estábamos achicopalados, estábamos desanimados, estamos cayendo en algún pecado, ¿qué dice? Va a darte nuevos y mayores poderes de vida conforme al Espíritu Santo. Por eso un cristiano puede vivir en santidad. Estaba escuchando a un pastor que decía, cuando nacemos espiritualmente, porque estaban presentando a un bebé, y dice, es ridículo pensar que cuando nacemos espiritualmente nos vamos a quedar así bebés, como el bebé. Si lo veo en un año, no se va a quedar de meses, ¿no? No, pues no. Dice, si no va creciendo, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo también espiritualmente. Cuando naces espiritualmente, pues vas viendo los cambios, vas viendo lo Como que dice hace. aquí, no es por nosotros, sino es que vivimos por el poder de Dios. Sí, no tienes que pensar que no va a crecer, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Palabra para recordar. Entonces, obviamente, cuando una persona dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, está diciendo cuán poderoso es el Espíritu Santo. Que Cristo estaba muerto ahí en la tumba. Y el poder del Espíritu Santo, que fue el mismo que también resucitó a Lázaro. Pero aquí obviamente también dice que es el primogénito de entre los muertos a Jesucristo, no porque fuera el primero en resucitar, porque sabemos que muchos resucitaron antes de Jesucristo, pero fue el único en resucitar y no volver a morir. El único que venció a la muerte, por eso es el primogénito de entre los muertos. Entonces, imagínense cuán poderoso es el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo mantuvo vivo, lo mantiene vivo y Él está vivo al paso de los años. Entonces hay poder en el Espíritu Santo y no hay poder para que nosotros seamos levantados de una vida de pecado. Sí hay. Porque aquí está hablando ya no de una resurrección futura, no está diciendo, fíjense cómo dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. No está hablando solamente de la resurrección futura. No está diciendo también a ustedes los va a resucitar en el futuro. No, porque venimos hablando de ¿qué? De vivir en la carne o de vivir en el espíritu. Entonces, siguiendo esa línea del tema, no está hablando solo, sabemos que nos va a resucitar y sabemos que es el Espíritu Santo el que nos va a levantar entre los muertos, pero a veces nos es más fácil creer eso que creer que tenemos el poder de no pecar.
creer que tenemos el poder para vencer las tentaciones. Y eso es lo que está diciendo. Y entonces muchos nos podemos justificar y decir, pero es que soy débil. Pero es que es que todos caemos. Pero es que no puedo con esta situación. Y conformarnos. A lo mejor no lo decimos, pero lo sentimos. Y nos conformamos a vivir una vida de pecado. Una vida de mediocridad. Y Cristo, imagínense, si el Espíritu Santo se está manifestando en nosotros, si vive dentro de nosotros, si está haciendo aseo dentro de nosotros, ¿no pasarán cosas maravillosas en nuestra vida? Sí, ¿No podremos vivir de una vida excelente, de verdad excelente en Cristo? Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Con qué autoridad? Con el poder del Espíritu Santo que estaba haciendo su obra en él. Nosotras podemos decir lo mismo, pero no lo decimos porque pensamos que el espíritu que me tocó a mí es chiquito. Ese trabaja más lento. Pues no, qué cosas, ¿no? Es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo que ahora me da vida. Pero les digo, no solamente habla de como dice el Strong, que es el que está en negro, revitalizar. No, si se fijan, nunca tradujo como resucitar. Como reanimar, ¿no? Exactamente. O sea, nunca lo tradujo como los va a resucitar. No, me va a llenar de nuevos dotes. Dice metafóricamente semillas que cobran vida. O sea, la palabra ya entró en ti. Y ahora, ¿quién le está regando y regando y regando para que esa palabra superpoderosa, que es más cortante que toda espada de doble filo, haga su obra en ti y crezca? El espíritu, seguir creciendo, porque no nos podemos quedar así, como ya recibí a Cristo, ya soy salvado, ¡yupi! Y luego, y los cambios que debe haber en tu vida, pero no porque tú los hagas, sino porque hay alguien dentro de ti haciéndolos. Es ahí donde es notable. Por eso decíamos, la santidad no se puede imitar. No se puede, porque el que está dentro de ti es santo. Y Él es el que va expulsando todo lo que no es santo. Lo va sacando de tu vida y va dejando lo que sí es santo. Así es. Y va trabajando en eso, ¿no? Y va produciendo, porque peor aún en nuestro caso, nosotras solas no producimos la santidad. No es de que esté ahí escondida y hay que buscarla. No existe la santidad en el corazón de un ser humano, pero Él la produce. Él la hace brotar, como decir, la semilla, y la hace brotar, la hace crecer. Entonces, ¿es posible que un ser humano sea santo? Sí. Sí es posible. De hecho, así es como nos llama los santos de Dios, los apóstoles. Claro, los santos, ¿no? Los santos. O sea, digo, no porque traigamos una aureola. No. Ni porque ya que vamos a estar ahí. Porque el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Entonces, él no va a decir, a ver, pecadores, fornicarios, a ver dónde están, ¿no? O sea, sí te enfrenta a tu pecado, claro, pero ante Él tú eres santo, ¿no? Tú eres santa. ¿Por qué? Porque ya está su Hijo ahí, ya está su Espíritu Santo ahí, entonces ya estás apartado, consagrado, y la obra ya está en ti, ya se está manifestando. Sí, amén. Entonces, bueno, dice, vamos a ver la palabra en nuestros cuerpos mortales. Dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Mortales viene del griego TH, netos, que sería como de donde viene tanatología. Culpables de muerte. O susceptible, ¿no? No, culpables. No. Fíjense que fue diferente, y yo también pensé que era susceptible a muerte, y no. Culpables de muerte. Culpables que yo hice algo y tengo que pagar. Ajá. Que rompí. Ahorita vamos a ver por qué sí tiene lógica, porque también dije, hay otra palabra, no me acuerdo cuál es la palabra ¿quién sabe qué? Apotnesco, esa también viene de la palabra morir o perecer, o susceptible a muerte. Y aquí es otra palabra diferente, culpable de muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. Fíjense, Dios habla hoy. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, o sea, sus cuerpos culpables de muerte, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Ahorita llegamos, no se impacienten, y sí vamos a llegar a la explicación de eso. Biblia, la palabra hispanoamericana.
Y si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Infundir nueva vida desde adentro, no por fuera. Cuando Él sopló aliento de vida en Adán, le sopló por fuera. Sí, de afuera, o sea... De afuera hacia adentro. Y Dios sopló. Sopló en su nariz aliento de vida. Pero aquí el infundir aliento es de adentro hacia afuera. Él está soplando, pero desde adentro, no de afuera. Es diferente. Su obra es distinta. Entonces nada que sea mortal puede entrar en el reino de los cielos. Por eso el cuerpo tiene que morir. Exactamente. Por eso es culpable. Mi cuerpo sí es culpable de muerte. Sí. Este cuerpo sí. Porque traemos el pecado. Claro. Ya pecó en algún momento y aún sigue siendo susceptible a pecar. Pero recuerda que este cuerpo, sí estas manos y estos pies, sí están siendo vivificados. ¿En qué sentido? En que si antes robaban, ahora ya no. Sí. Están siendo vivificados. Que dice que Dios nos preparó desde antes de la fundación del mundo y dice, para andar en obras buenas. Y se acuerdan que también decía que así como usamos nuestros miembros para hacer lo malo, ahora los usemos para servir a Dios. Entonces, si tú usas tus miembros, tu boca, tus ojos, tus manos, tus pies, todo tu ser para hacer lo bueno, entonces ¿qué está pasando con ese cuerpo culpable de muerte? Se está vivificando, pero no va a vivificarse para siempre, no es eterno, solamente está siendo instrumento de justicia. Morirá tarde que temprano, porque sigue el deterioro. Si no, imagínense, la lógica es que un alma, por ejemplo, un alma pecadora, si la viéramos con nuestros ojos, la veríamos cada vez peor, ¿no? Sería fea y terminaría horrible el alma pecadora. Pero cuando Cristo entra en esa alma, en ese corazón, está horrible y termina preciosa. Así, cuando muere. Entonces es como si rejuveneciera esa alma. No pasa eso con nuestro cuerpo. Tú no conoces a Cristo y vuelves a ser niño, físicamente. No, era lo que decía, literalmente. Nicodemo, ¿no? Ajá. El nacer de nuevo. No, o sea, tú dices, a ver, y ya tengo 40, pero como ahora ya tengo a Cristo, para el otro año tengo 39 y 38 y así, ¿no? No pasa eso. Mi cuerpo sigue envejeciendo y se sigue deteriorando. Físicamente, pues, perdemos la belleza. Entonces, se tiene que morir. Se tiene que morir. Es un hecho, queda claro que Dios no vino a vivificar tu cuerpo físicamente, aunque sí en el sentido de que ya no los uses como instrumento de maldad, sino como instrumento de justicia. Entonces, sí, por eso dice... infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales. O sea, estos cuerpos que servían para el pecado y que eran culpables de muerte, ahora sirven a la vida. Ahora mi boca, que decía insultos y maldiciones, ahora habla palabra de Dios. Entonces, desde adentro el Espíritu me está infundiendo vida y mi boca por fuera está mostrando vida en lugar de mostrar muerte, ¿no? Por eso, si adentro hay amor, en tus brazos, en tus pies, en tu boca, hay amor. Pero si adentro hay muerte, no hay nada vivificando. Entonces, por eso tú, pues andas en las cosas del mundo. Porque no hay alguien adentro soplando vida. Ya no desde afuera, desde adentro, ¿no? Ya leí traducción lenguaje actual, ya. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando estás en las obras de la carne, vas a terminar en total corrupción, pero en el alma. Sí. O sea, y aún, fíjense, no es por obras, ya lo sabemos, pero es un resultado de la fe. Las obras son resultado de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a sembrar para el Espíritu. Y entonces cosecharás. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vamos a la palabra deudores. Ajá. Deudores, ahí está el griego ofeiletes. Ajá. Es una persona endeudada, figuradamente delincuente. ¿Ya ven por qué les dije que la palabra mortal era culpable? Ajá. Culpable de muerte. Y aquí la palabra deudores es delincuente.
Y luego, moralmente transgresor contra Dios. La Reina Valera lo pone como culpable, deber o obligar. El diccionario Teller dice alguien que tiene obligación ligado a un deber. Aquel que no ha compensado a quien ha perjudicado. Ok, ya es una obligación. Ajá, exactamente. Entonces, que mi cuerpo estaba, es culpable porque ofendió, transgredió, ¿sí? Sí, mi cuerpo hizo eso, mi cuerpo hizo cosas malas, ¿no? Mi alma también hizo cosas malas. Jesús ha purificado mi alma y ha declarado inocente mi alma. Pero dice que yo sí le debo a alguien. O sea, sí estoy obligado a algo, porque sí le debo. ¿A quién le debo? A Dios. A Dios, ajá. Porque dice, vamos en el 12, ¿verdad? 12, así que hermanos, deudores somos, o sea, sí somos deudores. Sí debemos algo, sí tenemos una obligación. Sí no hemos compensado a quien hemos perjudicado. Y sí puede ser una persona aquí, una persona física, y directamente es contra Dios. Nosotros perjudicamos a Dios, ofendimos a Dios. Y la única forma en la que somos perdonados es a través de Cristo. Entonces, si Cristo pagó la deuda, ¿a quién le debo? A Cristo, a Cristo. Entonces, sí soy deudora. Hermanas, sí somos deudoras, pero no a la carne. De hecho, con la carne ofendimos. No fue a la carne a la que le debemos. Entonces, ¿por qué pensamos que Romanos 8, ¿no? O podríamos pensar, o algunos piensan más bien, que Romanos 8 es permiso para pecar? Porque ahora estamos en la gracia. ¿Por qué Romanos 8 nos daría permiso para ser libres para seguir pecando? No, aquí no dice, aquí dice que estoy obligada todavía con Dios. Así es una mala doctrina. Y eso ha llevado a muchos cristianos a vivir una vida mediocre. Y a muchos no cristianos a creerse cristianos. Eso ha llevado a muchos. Entonces, no estamos llamadas a tener una vida mediocre en Cristo. Estamos llamadas, obligadas a entender que tenemos una gran deuda con Cristo. Sabemos que no se la podemos pagar. Eso lo sabemos. Pero por lo menos no andemos otra vez en esas cosas que le ofendieron. Pero si ya nos perdonó, tengamos... Si ya te perdonó, ¿por qué sigues en las mismas? Exacto. Si ya te perdonó, tú ahora tienes obligación de agradar a Cristo. ¿No le vas a pagar? No le vas a pagar, nunca le vas a pagar. Nunca le vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros. Pero sí tengo la obligación de agradarle. Un corazón agradecido. Tú me has perdonado, no quiero ofenderte más, pero ¿qué crees que luego sí te ofendo? Pero me arrepiento y no quiero ofenderte más. Y quiero ofenderte cada vez menos. Cada vez menos. Llegar hasta esa hermosura. Hacia esa glorificación. Donde llegará un día donde jamás peque. Ay, Dios quiera que pronto. Pues ya cuando te mueras. Pues sí. Sí. Por eso dice mucho, ¿no? o sea, Sí. decía Pablo, no sé qué quiero más y ya irme con mi Señor Jesucristo, pero quedarme para seguir predicando el Evangelio y que Bueno, pero Pablo logró precisamente que su cuerpo fuera vivificado. Bueno, no logró, él lo hizo el Espíritu. Pero vamos a ver qué fue, qué pasó con Pablo. O sea, ¿qué tiene que ver? Si todo lo hace el Espíritu, bueno, ¿y yo qué? ¿No? El que sigue pecando. Confiar y obedecer. Sí, pero va un poquito más sencillo, digamos, ¿no? Okay. O tal vez no. Pero el punto es que podría decir el que sigue pecando, pues es que el Espíritu no lo ha hecho eso en mí. No me da la libertad de dejar ese pecado. No, entonces, ¿qué caso tiene? Entonces, Dios, ¿para qué quiere tu participación? No. O sea, ciertamente Él hace eso, Él está dentro de ti haciéndolo, pero ¿tú podrías limitar la obra del Espíritu Santo? Sí. Sí podrías. Sí podrías. Sí. Sí, por eso dice, y no contristes, y no apagues al Espíritu. Y no salimos de eso. O sea, cuando pecamos nosotros, Dios dice, abogado tenemos para con Claro. Cristo Jesús, ¿no? Bueno, ya, confesaste tu pecado y dice, te apartas. Pero muchas veces no le creemos a Dios que ya nos perdonó y no queremos, o sea,
O nos acomodamos y nos gusta. Ajá. Entonces, Y nos gusta el pecado. Me Exactamente. gusta eso. Puedo ser libre, pero me gusta. No quiero ser libre. Y aparte, el que pues no te das cuenta, ¿no? De lo que Dios está haciendo en ti y no lo dejes. O sea, y también hacer oídos sordos. El Espíritu te lo está diciendo claramente a través de una predicación. Te incomoda. Es más, sientes que, por ejemplo, si llegaras a escuchar una predicación en la iglesia, sobre todo en la iglesia, ¿no? Vas a la iglesia y el Espíritu te está diciendo todo esto para ti, para ti, para ti, para ti. Y tú dices, hay que traer el hermano, ¿no? O sea, parece que habla contra mí, ¿no? O no habla de mí, no se trata de mí, ¿no? Y tú haces oídos sordos a algo que el Espíritu te quiere decir. Y entonces ahí es cuando entorpecemos la obra del Espíritu Santo. No porque no tenga poder, ¿verdad? Dios habla hoy. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. O sea, sí estamos obligados, pero no eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que no puedo dejar de pecar. Es que hay gente que dice, es que todos somos pecadores. Y es que, seguro tú también estás mal en otras cosas. Y tratan de justificar. O tú te sientes muy santo. O tú nada más eres muy legalista porque señalas. Ya vimos la diferencia entre un legalista y eso no es. Entonces, bueno, tampoco es andar señalando el pecado ajeno. No. Tampoco. Pero el punto es que si el Espíritu te está diciendo, incluso a través de un hermano, oye, deja de hacer eso. Y tú vas a decir, no, pues yo no puedo. Entonces, aquí es como dice, ¿no? Tenemos una obligación, pero no de vivir según la carne. La deuda no es como dices, No. Y lo dice la palabra, no es con la carne. No. Y Biblia, la palabra hispanoamericana. Por tanto, hermanos, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados, para comportarnos según ellos. Porque a veces que la parranda no puede dejarse, no puede dejarse el chisme, no puede dejarse el cotorreo, los vicios. ¿Por qué? Porque parece que estamos obligados a hacerlo y no es así. No hay ninguna obligación, somos libres de eso. Como la tentación, pues ahí está la tentación. Ah, sí, pero yo no estoy obligada. O sea, la tentación está, pero eso no significa que yo esté obligada a caer. No. Reina Valera contemporánea. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es con la de vivir en conformidad con la carne. Vamos al versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. ¿Cómo? ¿No que ya que éramos salvos? Entonces, si vivimos conforme a la carne, morirán. ¿A quién se lo está diciendo? pues a los que no tienen el Espíritu de Dios. Exacto, porque no olvidemos que en un principio dijo, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, no es de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces está enfrentando a aquellos que se sienten cristianos. Ajá, entonces, pero si tú vives conforme a la carne, o sea, evalúa. ¿Por qué sientes obligación de vivir todavía conforme a la carne? ¿Por qué sientes que no puedes contra ese pecado? Porque mucha gente te va a decir, es que no puedo dejar de tomar, ¿no? Cuando Cristo ya ve, o sea, dice que, ¿cómo dice? Confiar, yo he vencido. Ustedes son más que vencedores en mí. Exacto. Entonces, ya les estoy diciendo, o sea, Pablo dice, ya les estoy diciendo que hay un superpoder inimaginable dentro de ustedes. Ya ustedes no están obligados a pecar. Entonces, ¿por qué siguen viviendo conforme a la carne? Si en Cristo hay victoria. O sea, es que seamos honestas, hermanas, cuando se enfrenta la tentación, y como hijas de Dios tenemos el poder para decir que no. Y que a veces decimos que sí. Bueno, y que callamos esa voz interna, que es el Espíritu Santo, que te está diciendo, cállate. En un chisme, cállate, no lo cuentes. Ay, ¿y qué haces tú? Hasta hablas hasta más fuerte para no oír esa vocecita. Sí. Por eso debemos de pensar muy bien. O sea, antes de hablar, ver. Primero verme. Pero el punto aquí, tanto más que eso, es que realmente no nos sintamos débiles ante una tentación. Sí. Porque no lo somos en realidad. Ahora, la semana pasada también hablamos de qué estás alimentando más. Si viene la tentación y tú no escuchas la voz del Espíritu Santo,
Pues es porque tu carne es un monstruo y hace ruidos espantosos y no deja oírla. Acuérdate que la voz del Espíritu es como un silbido apacible, ¿no? Entonces, no se va a oír un silbido apacible entre tanto grito y tanta gruñería y tanto, ¿cómo se dice cuando? Sí, ¿no? Cuando un animal te gruñe, ¿no? Te hace su ferocidad. Sí. ¿Cómo se oye? Fuerte, ¿no? Un león. Fuerte. Pues ante ese apetito de la carne, tú no alcanzas a escuchar al Espíritu. ¿Pero por qué? Porque tu carne es un monstruo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar al Espíritu, no al Espíritu Santo, nuestro Espíritu. No está hablando, enfócate en las cosas espirituales. El Espíritu Santo es todopoderoso. Él es todopoderoso. A él no, de que digas, ay, le faltan vitaminas al Espíritu Santo. No se refiere a eso, sino que te enfoques más en las cosas espirituales para que no tenga tanta fuerza tu carne. Fíjate que el sábado nos exhortaba a Dios que nos decía, ¿con quién te estás juntando? Personas, estás juntándote con hermanos que te van a ayudar a crecer espiritualmente, que te van a edificar. ¿Con quién te estás juntando? O sea, hablando espiritualmente y dices... Y aún dentro de la misma iglesia, ¿eh? Ajá, porque sí, como acabas de decirlo, hay de dos, ¿no? No todos son cristianos. Y aún dentro de la misma iglesia alguien te puede estar desviando de la fe. No porque va a la iglesia dices, ay, con él sí me puedo juntar. No. Estoy leyendo ahorita en nuestra lectura, leí las cartas de Juan, ¿no? Y dice, si alguno tiene una doctrina diferente, no le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de las obras de él. Entonces tú no puedes invitar a cualquiera a tu casa o a cualquiera a tu corazón a darle una amistad, a tenerle un afecto. ¿Por qué? Porque al momento que tú haces eso, te haces partícipe de sus pecados. Y dice, y hay de cosas con ellos. Dice Judas también. O sea, ahí no estás diciendo con quién estás juntando. Haciendo comunión. Ajá, ¿con quién? Bueno, entonces dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Ajá, es una advertencia para aquellos que se sienten cristianos, pero no lo son. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Que hay algo bien importante. Mas si por el Espíritu. O sea, no hay forma en que tú hagas morir las obras de la carne. El poder del Espíritu Santo ya está en ti. Entonces, ¿cómo haces morir las obras de la carne? Cuando viene la tentación. Con su fuerza y con su poder. Entonces dices, Padre, Espíritu Santo, ayúdame. Sí. Entonces, ¿qué usaste? Esa arma, esa fuerza, la usaste para hacer morir una obra, ¿no? Ahorita vamos a ver. Sí. Vamos a morir. Es que yo también tenía Ay, no era morir, era obras. Me equivoqué de la que señalé. Obras. Porque morir le puse aquí que era perecer, entonces. Pero no se da la voluntad de decir que no tienes a... Solo por el Espíritu. Ajá, tú solo no puedes. Solamente por el Espíritu. Por eso dice, en el momento que viene la tentación, usa ese poder que Dios te ha dado. El poder del Espíritu, ¿no? Entonces, obras. Aquí esa me impactó mucho. Praxis. Porque es praxis. Práctica. Acto o función. ¿Qué dice que tenemos que hacer morir? La práctica del mal, ¿no? Oye, yo siempre digo groserías. Que tengo que hacer morir. La práctica. Yo siempre voy a fiestas. El acto, ¿no? Es más, ya parece que mi función es la animadora de las fiestas. ¿No? Sí, la verdad es que a veces. ¿Y qué tengo que hacer morir? Pero si no uso el Espíritu Santo. No se va a poder. No se puede. Necesitas. Ahora, si verdaderamente somos hijas de Dios, usemos ese poder para romper toda práctica. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, pues busquemos tener el Espíritu de Dios con una fe auténtica. No nomás es porque sí, es que al Espíritu nadie le engaña. Y cuando tú tienes fe auténtica en Cristo, arrepentimiento auténtico, Él viene y mora. Es lo único que pide. Sí. Autenticidad, honestidad, verdad, ¿no? Como hay un canto que le gustaba mucho a mi mamá que dice sinceridad, ¿no? Cantaba uno, ¿cómo se llama ese cantante ya viejito? Pero dice, lo único que Dios está pidiendo es sinceridad.
Parece que sí, ¿no? Rabito. Ajá. Y mi mamá de repente cuando ponía los cantos salía ese canto, ¿no? Dice, Dios está pidiendo en los hombres sinceridad. Y yo analizaba la canción y decía, sí, porque si tú tienes fe en Cristo, pero hazlo con sinceridad. Si no tienes fe en Cristo, pues también no andes de hipócrita diciendo que si tienes, pues es sincero. Al menos ya sabemos que ni cristiano eres, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Ya sabemos qué enfrentamos. Por eso dice, lo tibio lo vomito. Sí. O eres frío o eres caliente. O crees o no crees en mí. Porque ya sé de dónde eres. Pero los tibios confunden. Los tibios se engañan, ¿no? Ah, caray, me diste el fintazo de cristiano y a la mera hora no. Confunden y lastiman a muchos corazones. Por eso son los peores, los tibios. Porque el que es del mundo, pues ya sabemos, ¿no? Y tú como cristiano ya tienes cuidado de ese porque sabes que es del mundo. Pero ¿qué tal si viene uno que no? Que anda tibiezón y te la crees, haces amistad, le ayudas, todo, y lastima tu corazón, ¿no? Por muy maduro que estés, te duele, te lastima. Entonces, pues bueno, Dios habla hoy, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, como dice la Reina Valera, uy, ya me perdí, acá estoy. Es que Porque si ven conforme a la carne, ajá, conforme a tales inclinaciones, morirán. ¿Y qué te lleva a una práctica? A morir al espíritu, ¿no? ¿Cómo decirles? Es que cuando, no sé cómo explicarlo. Volverte experto en esa práctica. Exacto, entonces tú tienes una inclinación a eso, ¿no? Y por ejemplo... Es como una droga, es como algo así, ¿no? Porque, pongamos, ya es una adicción, podríamos decir, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente, sino algo en lo que te vuelves experto, porque lo practicas, ¿no? Entonces, acuérdense, la práctica es el maestro. Entonces, ¿en qué practicas? ¿Que practicas el pecado? Bueno, entonces no digas que eres hijo de Dios, porque dice Juan, el que practica el pecado. Cosas. El que practica pecado, ¿qué es? Del diablo. Es del diablo. Sí. Es del diablo. Así dice. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si alguien practica esas inclinaciones de andar en la carne, no puede decir que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ciertamente todos traíamos prácticas. Sí. Todos. Traíamos. Por eso dice Pablo que la única forma de hacer morir esas prácticas es a través del Espíritu. Porque sí tenemos prácticas que nos dominan, ¿no? Igual por el poder del Espíritu Santo, hemos logrado vencer muchas prácticas, pero todavía traemos otras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos Pablo? Bueno, todas esas prácticas que aún te quedan, las puedes hacer morir por el poder del Espíritu, como lo hiciste desde el principio, por fe en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da el poder, te da el con qué para vencer, ¿no? Pero si por medio del Espíritu Santo hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Nueva Biblia Vida. Si lo siguen haciendo, ya ven, práctica, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. ¿Ya me pasé? No. 14, me apuro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a una palabra, guiados. Y aquí voy a responder un poco lo que dijiste, Katy. Ajá. Guiados, todos los que son guiados, todos los que son guiados. ¿Qué es guiados? Guiados es del griego ago, que dice propiamente guiar, conducir, por implicación traer, arrear, como se arrea a los animales. Ir, Sí, porque si no, pasar. no pasa. Sí, pues es que es el ejemplo del pastor y las ovejas. Ajá, sí. Ajá. Pasar o inducir. El diccionario de ayer dice, a mí me gustó mucho cómo lo dijo, dice, llevar con uno, conducir agarrando, y de esta manera llevar al punto de destino, dirigir, liderar, impulsar. ¿Quién es el que está haciendo esto? Dios. El Espíritu Santo. O sea, cuando tú ya tienes a ese habitante dentro de tu corazón, Él te toma de la mano. Él te toma de la mano y te encamina. ¿Te vas a caer? Sí. Te ayuda a levantarte. Sí. ¿Te vas a tropezar? Sí. ¿Vas a chocar con muchas cosas? Sí. ¿Te va a doler? Sí. Pero él te arregla. Pero tú estás... Exactamente. Pero tú estás... Y si tú te quieres salir del camino... No ves carita de borreguito. Todas somos unas borreguitas aquí. Pero tú te sales del camino. Te da. Pues sí. Te da, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te regresa. Pero eso solamente pasa
solamente pasa con los que tienen al Espíritu Santo adentro. Sí, que son sus hijos. Sí. ¿No? Y si tú no estás siendo arreado por el Espíritu Santo, No eres su hijo. ¿será que está el Espíritu Santo allá adentro? Porque como les vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no se rasca el ombligo. Y no puede pasar años. O sea, es que esto no depende de ti. Esto es lo más maravilloso. Date cuenta que cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, no depende si tú quieres o no quieres ser cristiano. Pues ni tiene que ver cómo le haces, automáticamente pone. No, pero además de eso, en todas las áreas que tú estás fallando, Él está trabajando. Está trabajando. Al paso que Él considera correcto. Y Él está trabajando. Y está ahí, constante. Entonces, como les vuelvo a repetir, imaginémonos ese Espíritu Santo. Discúlpenme la comparación, lo voy a hacer muy respetuosamente, pero como esa ama de casa hacendosa, no como esa ama de casa floja, que llegas a su casa y se va a preocupar por presentar una casa limpia. Y aparte en extremo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no es como yo, que yo digo por donde ve mi suegra. Pues hacían, Y les digo, siempre les he dicho, mi suegra no viene. Entonces, ¿no? Entonces, por donde ve la suegra nada más, yo digo, que esté presentable nada más. Pero hay amas de casa que son meticulosas en su limpieza. No importa si las ven o no las ven. Ellas son muy limpias. El Espíritu Santo, digo, con mucho respeto en la comparación, yo creo que Él es así. Él es meticuloso. Él no le importan las apariencias. Él le importa la verdadera limpieza. Entonces tú no puedes decir que el Espíritu Santo está ahí hace 12 años que recibiste a Cristo y tu casa sigue estando bien cochina. No es así. Es que no coincide. Es incoherente. El que habita dentro de ti no es ningún cochino. O sea, el Espíritu Santo, bueno, y si es un cochino, pues es que no es el Espíritu Santo el que está viviendo ahí. Entonces, no coincide. Por eso dice, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú quieras hacer cosas malas, el Espíritu te corrige. No quiere decir que seas perfecto o perfecta ya. Significa que vas en camino a eso. Él es el líder de tu vida. Entonces, se nota que hay alguien lidereándote. Se nota que hay alguien que te tomó de la mano y te está llevando, que nunca te va a soltar. Jamás te va a soltar. Entonces hay cambios. Dices, ay, si tu casa era una cochinada hace 10 años, ¿eh? Pero ahorita ya se ve mejor, ¿no? Ya se ve mejor. Entonces, Arreglando. sí, se le ve los arreglos, se le ve la mejoría, se ve que esta parte ya está muy bien. Acá le falta, pero no, acá sí ya va de gane. Se nota cuando hay alguien en Cristo. Pero si no se nota, híjole, se me hace que el que se supone que está arreglando esa casa, no está arreglando nada, y no porque él sea flojo, sino porque no está ahí. Entonces aquí hay que tener cuidado. Y esa es una advertencia, es una seguridad. Fíjense, esto provoca dos cosas. Primero, el que a los falsos los descubre, pero a los verdaderos les da esperanza. Si Él me toma de su mano, esta casa queda limpia porque queda limpia. Y no por todo lo que yo haga, no por todo lo que yo me esfuerce, sino porque Él lo está limpiando. Él lo está haciendo. Tarde que temprano voy a dejar de padecer con esto, y con esto otro, y con esto otro. Tarde que temprano lo voy a dejar de padecer. Claro, también a la medida de que yo me deje guiar, me deje liderar. No insista en salirme del camino, ¿no? Como hijos también nos salimos del camino. Pero él agarra su ¿es su callado, la vara? Ajá. Agarra su callado y tómala. Dice que está curviadita, ¿no? ¿Por qué? Porque te agarra del pescuezo y vas. ¿A dónde vas? Esos somos los hijos de Dios. Esos somos. Nueva Biblia Vida. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Amén. Salmo 143:10, fíjense lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Me guíe a tierra firme. Ajá. Andamos en terreno fangoso, pero el Espíritu de Dios nos guía en tierra firme. Ajá. Versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y por eso les digo, para los hijos,
promesas y promesas y seguridad y descanso. Para los que no, pues sigan luchando con la carne. Y para los que no, pues sigan dejándose vencer por la carne. No, pues no hay esperanza. Para los que no son. Dice, pues no han recibido, vamos a ver qué palabra vamos a ver aquí, temor. Temor. Este temor no es el del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. No, vamos a ver qué palabra es. Sí. Es miedo. Griego, phobos, de donde viene fobia. Fobia no tiene nada que ver con respeto, porque el temor de Dios es respeto. Sí. La fobia, no. Hay gente que le tiene miedo a su marido. Fobia a su marido. No. Nosotros respetamos a nuestro marido, pero no le tenemos fobia. Ajá, que es diferente. O le tienen fobia a sus padres. Alarma o susto. Ajá. Y fíjense aquí, alarma o susto. Y el diccionario de ayer dice miedo, pavor, lo que infunde terror. Entonces, Dios no nos dio un espíritu para que estemos pavoneados así, no, ay, me da miedo, estoy asustado. ¿De quién? ¿De quién podríamos asustarnos? Pues de Dios. De Dios. Y la gente está asustada de Dios. Lamentablemente muchos no se acercan a Dios porque le tienen miedo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, pasa algo maravilloso. Dice que nos ha dado un espíritu de adopción. Amén. ¿Cómo te sientes cómo nos sentimos cuando estábamos, si es que aún ya no viven o si todavía viven, cuando estábamos con nuestros padres, ¿no? Como seguros, con confianza, ¿no? No es como que llegas a un extraño a pedirle un favor, sino ya hasta sabes. Yo, por ejemplo, con mi mamá, yo ya sabía que mi mamá siempre me hacía el favor, ¿no? Entonces, ay, mami, hasta llegas con que casi mi mamá no era así, ¿no? Pero si hubiera sido ruda hubiera dicho, ¿qué quieres, no? Pero no, mi mamá no era así. Mi mamá, ¿qué pasó, hija, no? Mami, ¿no me podría ayudar con esto? Y mi mamá ahí estaba, ¿no? Mamá, cuídeme al nieto, o cosas así, y ahí estaba. ¿Cómo llegamos? Con confianza. Sí. Entonces dice que hemos sido adoptados, pero no una adopción como la que conocemos, que tenemos un padrastro, no, sino una adopción amorosa. De esas que sí existen, ¿eh? Sí existen padres adoptivos que aman muchísimo a sus hijos como si fueran propios. Yo creo que no hay ninguna diferencia, los aman entrañablemente. Existen, sí existen, pero hay gente malvada, por la cual existen las historias como la Cenicienta y todas esas, la madrastra malvada, ¿no? Entonces, dice, no tenemos un padrastro malvado, no tenemos un dictador, no nos han dado un espíritu de terror o de susto, sino que nos han dado un espíritu de adopción, de un padre amoroso que nos ama porque nos engendró, sí nos engendró, y nos llama adoptados porque no somos del pueblo judío. Pero también hay otras partes de la Biblia que dice que somos nacidos de Dios, engendrados de Dios, como si hubiéramos estado así, digo, válgame la expresión, pero como en su vientre, ¿no? Aunque él es masculino, ¿no? Pero él es padre, ¿no? Pero él nos engendró. Venimos de su semilla, Él puso su simiente en nosotros y por eso nosotros no somos ningunos esclavos ni extraños. También en Gálatas dice que el esclavo no queda en casa, pero el hijo permanece para siempre. Entonces ahora tenemos una confianza que podemos acercarnos tranquilamente porque Él es nuestro Padre. Miren cómo dice, es adopción, aquí está, colocar como hijo. Colocar como hijo, o sea, Él no éramos nada. Éramos enemigos, incluso lo vimos la clase anterior, y ahora somos hijos. ¿Cómo es posible? A ver, piensa en alguien que te caiga muy gordo. Y ahora hazlo tu hijo. ¿No? No, si está aquí, no voltees a ver. Ay, Katy. Si está aquí, arrepiéntete. No es cierto. Bueno, y si no está aquí también, ¿no? Bueno, pensemos en aquella persona que es nuestro enemigo, nuestra enemiga, porque nos ha hecho daño, ¿no? Obvio que las enemistades no son de gratis, ¿no? Claro. Es porque nos ha hecho daño, nos ha lastimado. Ahora, adóptalo como hijo. Bueno, sigamos pues. Entonces, Cristo hizo eso. Éramos enemigos. Y nos puso como hijos, nos adoptó, y toda la obra es de Él. Dice, por lo cual clamamos, y esta palabra clamamos también se me hizo muy, muy bonita, muy interesante, del griego craso, que quiere decir propiamente graznar. Órale, como Ajá. las aves. Ajá, como las aves.
como un cuervo, dice. O gritar, es decir, llamar a gritos, chillar, exclamar. Craso. Y la Reina Valera dice prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar. Y el diccionario Thayer dice como croar, como las ranas, llorar o pedir por venganza también decía. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Como un niño chiquito llorando por su mamá. Así. Mamá, mamá, si se cae, mamá, si le quitaron algo, mamá, no sé, si tiene hambre, mamá. Que depende totalmente de él. Exactamente. De ella. Exacto. Como los pájaros cuando tienen hambre, ¿cómo están? Y el ruido, y el ruido, y el ruido, y el ruido, y está el papá o la mamá dándole sus gusanitos para que coman, pero no paran de llorar hasta que se llenan. Pero están llore. Eso es clamar. Y esa es la actitud que debemos tener. ¿Eso saben qué es? Esto es humillación. Esto es dependo de ti solamente. Muy diferente a temor, ¿no? Ajá. No, es diferente. O sea, cuando el niño llora, no llora de miedo. El niño llora de dependencia. Y aparte llora porque sabe que cuando llora, le responden, ¿no? E incluso hasta los berrinchudos ya lo saben. Nada más hago berrinche. Bueno, pero Dios no le podemos hacer manita de puerco. Él sabe cuando estás de berrinchudo y dice, no. Berrinches, no. ¿No? Él es muy correcto. Él es un padre perfecto. Y te deja así tirado haciendo el berrinche. Pero fíjense, cuando dice pedir venganza, si decimos llorar para pedir venganza, no es en mal sentido, sino en el sentido de cuando vemos alguna injusticia o algo y oramos a Él. Y decimos, Señor, haz justicia. Señor, líbranos de nuestros enemigos. Señor, esto. Y entonces, ¿qué viene el Señor? Y hace venganza, porque dice el Señor, mía es la venganza. Tú nada más clama a mí y yo, mía es la venganza. En ese sentido, sí. Ajá. Entonces dice, por lo cual podemos clamar Abba Padre. Vamos a ver estas dos palabras. Abba Padre. Abba es una palabra aramea, wow. Caldeo. ¿De dónde viene el arameo? ¿De los griegos? ¿De los filisteos? No. De Babilonia. Sí. De Babilonia. Los caldeos. Acuérdense que el original del pueblo judío era el hebreo. Sí. Y cuando fueron conquistados por Babilonia, les enseñaron sus lenguas, que era el caldeo o arameo. Ajá. Por mucho tiempo decían que era papito, pero no. Sí habla de una confianza, ¿eh? Sí. Que le podemos decir padre y no dictador o no así, no. Es padre, es mi padre. Pero Ajá. luego se confundieron cuando... Sí, como es mi papito, así que le puedo... Ay, es mi daddy. No. Él es padre. Así como yo creo que ya todas de nosotras decimos, no es Diosito. No. Es Dios grande. Lo mismo. Él es padre. Padre. Padre es del griego pater. Pero eso sí es para el origen griego. Ese sí es. Y significa padre. O patriarca. O sea, el mero. Ajá. El mayor, el patriarca era el mayor de la tribu. Ajá. Bueno, entonces, que no tiene otro significado, padre. Ahora, aquí les puse esto. Fíjense, lo copié tal cual. O sea, así copié y pegué. Porque me llamó la atención. Esto lo dice el diccionario Thayer. Título habitual de Dios, Abba. Ajá. Abba, en hebreo ahí está como se escribe, que significa también padre. No, Abba no está en hebreo, les repito, está en arameo. En el estado enfático caldeo, ahí está. Y luego tiene ahí unas pictografías, dice, un título habitual de Dios en la oración. Siempre que aparece en el Nuevo Testamento, en Marcos 13:36, a ver, vamos, en Marcos 14:36 y en Romanos 8:15, en Gálatas 4:6, tiene la interpretación griega adjunta. O sea que el caldeo, o el arameo, y el griego. Y luego el griego. Dice Abba Padre. Esto aparentemente se explica por el hecho de que en el caldeo, a través del uso frecuente en la oración, adquirió gradualmente la naturaleza de un nombre propio muy sagrado, al que los judíos del habla griega añadieron el apelativo de su propia lengua. Entonces, para referirse a Abba, era algo muy sagrado para los caldeos, y los griegos también era algo muy sagrado, y entonces dice aquí Pablo, eso muy sagrado es nuestro Padre, ¿no? Es Dios, no se refiere a otra deidad, no, sino que lo más sagrado, Abba Padre, lo más sagrado que tenemos nosotros, Dios, ¿no? Sí.
Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Fíjense, aquí hay que poner atención para ver cuál es nuestra actitud ahora. No han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Luego dice Nueva Biblia Vida, ustedes no reciben un espíritu que los haga esclavos del miedo. O sea, que dejes de hacer, ya no lo tomo porque Dios me castiga. Ya no hago esto porque Dios me castiga. No es por eso, sino es porque ahora somos sus hijos. Y si somos hijas, nos parecemos al Padre. Claro. Es por eso. Entonces dice, recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Aquí lo tradujo al español los dos. Padre, Padre. Ajá. Biblia, la palabra hispanoamericana. En cuanto a ustedes, o sea, ya ven la diferencia. Voy a repetir el 14. Ahí estoy en el otro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces dice el 13, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero dice, en cuanto a ustedes, ¿quiénes van a morir? Los que viven en la carne. Nosotros no. Si es que vivimos conforme al Espíritu, ¿verdad? Y no habla de obras, habla de un poder dentro de ti obrando. Ajá. Entonces dice, en cuanto ustedes no han recibido el Espíritu que los convierte en esclavos. ¿Ya ven? O sea, no nos convirtió en esclavos, Dios. Somos siervos por amor y por decisión propia, pero no nos convirtió en marionetas, como dicen por ahí algunos. Dice, de nuevo, bajo el régimen del miedo. Han recibido un espíritu que los convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre. Ok. Ay, pensé que ya había acabado. Me falta el 16. Sí. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya después dice hijos, también herederos. Pero bueno, vamos a dejar eso para después. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Es una sola palabra griega que está bien difícil, que es sumartureo. Sumartureo, que significa testificar juntamente, es decir, corroborar por evidencia concordante. Es concuerda. Lo que dices concuerda con lo que vemos, ¿no? Y fíjense cómo lo relacionamos a lo que estamos viendo ahorita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense que no solo se trata de una confirmación interna. Pues a mí el Espíritu me dice que yo soy su hija. ¿Y cómo hay esa evidencia? Claro. Miren que el significado es lo corrobora por evidencias. Ajá. Entonces pasan cosas milagrosas en ti. ¿Por qué? Y si entendemos esto sin buscarlo en el diccionario original, diríamos, se trata de que el Espíritu me dice a mí misma que yo soy hija. Pero no se trata de eso. O sea, el Espíritu no me está diciendo a mí misma, tú eres hija. Porque entonces me agarra la locura y yo digo, yo soy hija. ¿Por qué? Porque me lo dice el Espíritu, ¿cómo la ves? Y tú vas con alguien que ni ha creído en Cristo y le dices, es que se nota que tienes hijos. Pues a mí el Espíritu me dice que yo soy hijo. No se trata de eso. Sino que si buscamos la palabra dar testimonio, significa, ¿qué dice? Corroborar por evidencia. Entonces, ¿es algo que se ve o no se ve? Evidencia, se ve. Sí, es evidente. Dice que está demostrado. Está demostrado, ajá. O sea, corroborar es que dice que, por ejemplo, en una evidencia es que empieza a obedecer a Dios. Bueno, ya hay ahí algo que lo corrobora. Y fíjate que dice concordante. El Espíritu Santo. Que es concordante. Y tú estás concordando con esa santidad. Claro. Si alguien santo es tu padre, ¿tú cómo eres? ¿Tú cómo tienes que ser? Como él. Tú tienes que ser santa. Ajá, sí. Empiezas a ser como él. Si él ama, yo amo. Si él perdona, yo perdono. Si él, ¿qué más? Si él es puro de pensamiento, yo también soy pura de pensamiento. Justo, tú ya exacto, ya obras en justicia. Ajá. Si él da, yo porque quito. Si él es misericordioso, ya tú eres misericordioso. Si él es piadoso, o sea, ya todo. Dice, si y dices, caray. Hacerlo todo. Y caray dice, sí concuerda. Y entonces si yo llego y le platico a alguien, ya después de que me ha conocido, ¿no? A lo mejor ya tiene rato conociéndome. Y yo le digo, pues es que yo soy cristiana. Va a decir, no, sí concuerda. Sí, ya me había dado cuenta. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado que hay gente que me dice,
ya me he dado cuenta que tú eres cristiana. Y aún sin decir nada. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Sí. Hay evidencia. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo da testimonio? Con evidencias. Sí, las evidencias. ¿Y cómo dice? A nuestro espíritu. Porque también aquí está hablando de seguridad de la salvación. O sea, ¿seré hija? ¿No seré hija? ¡Ay, qué miedo! No. El mismo espíritu, a ver, yo no podía dejar de hacer esto y lo dejé de hacer. Sí. No fui yo. Fue el espíritu. Entonces, con evidencias, el espíritu también me comprueba a mí misma de que hay alguien allá adentro haciendo algo. ¡Ah, caray! Y ustedes ven, bueno, ahorita como nosotros ya tenemos tiempo en el Evangelio, a lo mejor ya casi no tenemos esa sorpresa, ¿no? Sino que ya sabemos, ¿no? Pero cuando alguien nace de nuevo, te platica lo que ya no. ¡Ay, no! Y es que, ¿qué crees que hasta ni me enojé? Te platican, no, y estaba en las mismas condiciones de aquella vez y me sorprendí porque estaba tan tranquila. No me nací, apenas hablé con una hermana y me decía, es que otra vez se puso la cosa bien difícil con su matrimonio, ¿no? Y me empezó a reclamar mi esposo y todo, pero ¿qué crees que mantuve la calma? No hubiera sido hace un mes, hace 2 meses, no, hombre, nos desgreñamos, dice. Pero hoy, dice, así me lo expresaba, hoy hasta me sorprendí, no, mantuve la calma, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay evidencia, hay evidencia. Nació de nuevo. Entonces no es ella, es el Espíritu Santo que está haciendo eso en ella. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también el Espíritu Santo, fíjense, que el Espíritu Santo también nos da testimonio de que ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, Sandy es hija de Dios. Aunque no, obviamente no pueda uno señalar o no señalar o asegurar o no asegurar, no, pero tú ves cosas, tú ves. Y si tú sí puedes testificar de ciertas personas que dices, como Pablo cuando decía, y te encargo a fulanito, siervo fiel de Jesucristo, y a sutanita que ha sido entregada, y yo doy testimonio, yo aseguro que tal persona ha sido. ¿Y por qué? Porque había un Espíritu Santo el Espíritu Santo dando testimonio, evidencia. Entonces, vive la verdad. Ajá, sí, te decía, yo doy testimonio de que él anda en la verdad. Ahorita estamos viendo Tercera de Juan y habla de Gallo, sí, de Diótrefes y de Demetrio, y dice, yo doy testimonio Juan. No, pero Diótrefes era horrible. No, sí, y Demetrio decía, y de él, no, nada que ver, no, Demetrio, mis respetos. Gallo, decía. Pero aquí hay 3 personajes y nos estaban diciendo, ¿quiénes seremos? Porque, sí, hay 3, ajá. Entonces, pero sí, el mismo Juan decía, mi hijo amado, que anda en la verdad, yo doy testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo daba testimonio, había evidencia. Ajá. Así es. Bueno, entonces creo que ya nada más nos vamos a las versiones. Nueva Biblia Vida, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ajá. Biblia, la palabra hispanoamericana. Y ese mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí me llamó la atención, uniéndose al nuestro. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, se une a tu espíritu, obviamente, está soplando desde adentro, está haciendo cosas desde adentro y está dando evidencia. Y lo evidente es externo, no es interno. O sea, lo evidente es que se ve. Sí, por eso es evidente. Las obras son consecuencia de tu fe. Exacto. Pero si no hay evidencias de tu fe, igual no hay nadie adentro, ¿no? Segunda de Corintios 1:21 dice, ahora bien, el que nos confirma, ubico la lectura. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces esa garantía no nada más es de que, es mío, ya pase lo que pase. La garantía que tenemos es el ver el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. Ajá. Esa es la garantía. Por eso les digo, ¿pasan los milagros? Sí. Sí pasan los milagros. Lo que no podía hacer ahora lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no lo hago yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces ahí está la garantía. Cuando están pasando esas cosas milagrosas, ¿y cuáles son los milagros? Estás venciendo el pecado. Esas cosas milagrosas son evidencia que te confirma que el Espíritu Santo está dentro de ti y que tú eres hija de Dios.
y de que te tomó de la mano el Espíritu Santo, que te está arreando como oveja y que te tiene bajo su cuidado, bajo su liderazgo. Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. También primera de Juan, hoy no puse 3:1, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué provoca esto? ¿Miedo? ¿Esclavitud? No, confianza. Confianza, certeza, muchas cosas hermosas. La seguridad de que si Él es nuestro Padre, Él nos enseña. Él es mi maestro, Él es todo. Él me va a llevar por el camino correcto. Yo no sé andar por el camino correcto, pero ya tengo un líder que me va a llevar, entonces yo camino. Ya no me da miedo andar en santidad. Ya no, porque ese camino de santidad sí lo voy a poder caminar con mi líder, con mi guiador, que es el Espíritu Santo. Bueno, 16, una palabra que me brinqué. 16, porque el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a nosotros a entender? Sí, Entonces, ellos también les va a tomar, tienen que recorrer un camino. Porque al final del día, que nos dice la palabra, ¿no? Vamos a ser aborrecidos y perseguidos por nuestra misma casa. Entonces, sus oídos están cerrados a nuestra voz. Y como bien lo dijo Wendy, solamente podemos ser evidencia. Solamente poder ser evidencia. A veces cuesta mucho trabajo, de verdad cuesta mucho trabajo, pero una palabra llena de amor ablanda su vida. Y aunque te esté revoloteando todo por dentro, por ejemplo, para mí, ok, está bien, corazón, yo lo veo, yo lo hago, corazoncito, ok, sí, mi amor, te amo, mi amor. Colgamos y... ¡Uy, tremendo! No, tampoco. Sí, ayúdame a poder reflejar que soy tu hija. Claro, ser evidencia, pero recuerden que no lo somos nosotros. No, es Dios. Nosotros solo somos el resultado. Pero si hay alguien guiando, si hay alguien limpiando, si hay alguien obrando dentro de mí, yo solo soy el resultado. No soy la mente inteligente haciendo esto. Yo solo soy el resultado. La evidencia, como dijo ahorita Miri, y dice que da evidencia de que somos hijos de Dios, y esta palabra somos fue la misma palabra con la que empezamos. La palabra eimi, que es yo existo, yo soy. Yo estoy presente. Estoy presente como en el grupo de los hijos de Dios, yo estoy presente. Vamos a darle gracias a Dios y terminar con la reunión. Y ahorita puedes